No puedo continuar adelante en este estudio del libro de Romanos sin detenerme, sin hacer una pausa aquí en Romanos capítulo 3, versículo 2. Quiero hablar del aliento de Dios. Ese es el tema para hoy, el aliento de Dios. Pero le propongo algo. Vamos a hacer una breve encuesta. Usted no tiene que fijarse en ningún versículo. De hecho, le voy a recomendar que no escriba nada, sino que calcule en su mente las respuestas a estas preguntas. ¿Está listo? ¿Está preparado? Aquí van. Primera pregunta. ¿Cuántas horas en esta semana que pasó gastó leyendo el diario o alguna revista? ¿15 minutos, 1 hora, 2 horas? Haga la cuenta en su mente. Segunda pregunta. ¿Cuántas horas esta semana que pasó gastó mirando televisión o videos, yendo al cine o mirando deporte? 3, 4, 5 horas. No sé, cada uno lo sabe. ¿Sigue haciendo la cuenta? Siga calculando. Ahora, le pregunto, ¿cuántas horas en esta semana pasó gastando tiempo en la lectura y el estudio de la palabra de Dios? ¿Ya hizo la cuenta? Podemos argumentar el valor de tener un hobby. Los partidos, las películas, la lectura del periódico, el diario, y no llegar a ninguna parte. De hecho, no estoy sugiriendo, por favor, entiéndame bien, que ninguna de estas cosas estén mal. Mi argumento no es por el valor inherente de esas cosas. Mi inquietud está relacionada con la influencia de estas cosas en la mente y el corazón del creyente. Parece que estamos expuestos a todo, excepto a la Biblia, a la palabra de Dios. Hace poco un autor dijo que si se le sacara el polvo a todas las Biblias juntas en simultáneo, tendríamos una tormenta de polvo de más de 1 semana de duración. Creo que puede haber mucho de cierto en esta afirmación. ¿Es para asombrarse entonces que el creyente de hoy sepa mucho del mundo y poco de la Biblia? Yo creo que no nos tenemos que sorprender. Nosotros podemos discutir en cuanto a los eventos del Medio Oriente, pero no sabemos nada de los profetas menores. Podemos identificar la moda, pero no podemos definir nuestra fe. Podemos defender nuestras preferencias políticas, pero no podemos defender el Evangelio. Podemos tal vez citar de memoria canciones populares, pero no la Biblia. Podemos también conocer los nombres de los actores y actrices, pero no saber el nombre de todos los libros de la Biblia. La pregunta es, ¿somos gente del mundo o gente de la palabra? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Lo que el pueblo de Dios necesita en la actualidad es regresar a la palabra de Dios. Es en la palabra que aprendemos a orar, a tener comunión con Dios, a andar en el Espíritu y descubrir así cómo glorificar y agradar al Señor. Aún así, parecemos estar en cualquier otro lado, menos en la palabra de Dios. A la luz de esto, consideremos lo que escribió el rey David acerca de la palabra de Dios en el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 10. Si usted tiene su Biblia allí, por favor, busque Salmos 19, 7 al 10. Leemos lo que dice la Biblia. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Hasta ahí la porción de la palabra por este momento. En otras palabras, si usted quiere sabiduría, vigor, gozo, si quiere resistencia y entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal, si quiere algo mejor que el oro en el banco y algo más dulce que la miel, busque la palabra de Dios, apréndala y vívala, por favor. Pero hagamos un poquito de repaso en nuestro estudio.
En el último programa vimos el ánimo que Pablo da a la nación judía diciéndoles que tienen algo que los distingue. Son muchos los beneficios luego enumerados por Pablo en el capítulo 9 de Romanos, pero el capítulo 3, versículo 2, nos resalta uno que él considera prominente. Él dice allí que les ha sido confiada la palabra de Dios. En el último programa también hablamos de 4 posiciones en cuanto a la Biblia. Dijimos que algunos dicen que es una colección de fábulas, otros que es una combinación de la palabra de Dios y las fábulas, otros piensan que es la palabra de Dios, pero no la última palabra, y por último dijimos que es la palabra final e inerrante de Dios. Eso es lo que creemos nosotros. Ahora, el escéptico va a decir que el creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque ésta dice serlo, es razonar en círculos. Pero, por favor, permítame darle un ejemplo de lo que quiero decir. Cualquiera va a estar de acuerdo que una persona que está procesada por asesinato no puede decirle al juez, soy inocente porque yo digo que soy inocente. Solamente por eso, no. Sin embargo, hasta el escéptico más duro de la Escritura va a estar de acuerdo con que el acusado de asesinato debe de tener al menos la oportunidad de presentar testigos y hablar en su defensa. Sí, todos estamos de acuerdo con esto. Que los testigos lo examinen. Veamos si la historia es consistente y digna de ser creída. ¿A dónde están los testigos? Entonces, el jurado va a poner la evidencia en la balanza y ver si están diciendo la verdad. Nos preguntamos, ¿puede la Biblia resistir el escrutinio, el examen? Recuerdo haber leído en cuanto a 4 estudiantes de la escuela secundaria que en varias ocasiones llegaron tarde y varias horas tarde a la clase. El profesor los envió a la oficina del director para que den explicaciones de dónde habían estado. Mientras iban camino a la oficina del director, se pusieron de acuerdo con la historia que iban a decir y que tenía que ser la misma. Todos dirían que al aplastar una botella se les pinchó un neumático del auto. Al llegar a la oficina, todos contaron la misma historia. Se pinchó una goma del auto. El director inmediatamente los puso a cada uno en un rincón de la oficina, dándose la espalda el uno al otro. Les pidió que escribieran en una hoja cuál fue la goma que se pinchó. Muy sabio este director, ¿no? La mentira, ¿sabe qué? Es algo horrible por defender, y muy seguramente con el paso del tiempo la mentira quedará expuesta como tal. De hecho, cuanto más personas estén involucradas en la mentira, más fácil es que alguien se deslice y arruine la historia. Así que, deje que la Biblia vaya al banquillo de testigos y se defienda. Tiene 40 autores y fue escrita en un período de 500 años. Que sea examinada. Permita que traiga a los testigos de la historia, la profecía, arqueología, ciencia, sociología, filosofía y el registro de Cristo al banquillo. En nuestro programa anterior hablamos de los profetas, ¿se acuerda? Espero que sí. De hecho, vimos 5 profecías de Cristo que se cumplieron al pie de la letra, con mucha precisión, desde el lugar de nacimiento a su crucifixión, a las palabras que dijo al estar en la cruz, hasta la sepultura en un sepulcro de ricos. En otras palabras, la Biblia dice la verdad. Y si la Biblia dice la verdad en sus profecías del Mesías, tenemos toda la razón de creer, basados en evidencias objetivas, que la Biblia está diciendo la verdad acerca del futuro también. Dicho de otra manera, si la Biblia estaba diciendo la verdad en cuanto a la primera venida de Cristo, es más que seguro que la Biblia va a decir la verdad acerca de la segunda venida de Cristo, tal como está detallado en el libro de Apocalipsis. ¿Se imaginó alguna vez ese día en el futuro cuando Jesucristo dé testimonio de las Sagradas Escrituras? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, leemos del momento en el que Cristo regresa a la tierra
y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 2, Pablo le dice a los judíos: ustedes recibieron los oráculos de Dios, la revelación, las mismísimas palabras del Dios Todopoderoso. Bueno, ¿qué es lo que estos oráculos dicen de sí mismos? ¿Dicen constantemente ser la palabra de Dios? No hay duda en cuanto a eso. De hecho, la Biblia dice en el Antiguo Testamento solamente en más de 2000 oportunidades que Dios pronunció las palabras escritas en sus hojas. Desde Génesis hasta Malaquías, reclama que su fuente es Dios mismo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, uno va a leer la frase «la palabra de Dios» más de 40 veces. Algunas evidencias del Nuevo Testamento incluyen, por ejemplo, estas. En Marcos 7:13, el Nuevo Testamento es comparado por igual con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 1, si usted puede tomar nota de estos pasajes y de estas referencias, sería muy bueno para que usted pueda defender esto que es fundamental para el cristianismo. Decía Lucas capítulo 5, versículo 1, se nos dice que Jesucristo predicó el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 4, versículo 31, leemos que los apóstoles predicaron la palabra de Dios con denuedo. La palabra de Dios fue el mensaje que escucharon los gentiles de boca de Pedro en Hechos capítulo 11, versículo 1. También fue el contenido de la predicación de Pablo en sus viajes misioneros en Hechos capítulos 13 al 18. Pablo fue cuidadoso en decirle a los corintios, en el segundo libro a los Corintios, capítulo 2, versículo 17 y capítulo 4, versículo 2, que él predicaba la palabra tal como la había recibido de Dios y que él no cambiaba nada. Una referencia más. En Colosenses capítulo 1, Pablo anuncia que la palabra de Dios fue el fundamento de su enseñanza y predicación. A propósito, para aquellos que dicen que Jesucristo es solamente un buen hombre, un buen maestro, un hombre moral y nada más, si usted piensa así, simplemente no sabe quién Él decía ser. Una y otra vez en el Nuevo Testamento Jesús dijo que era Dios encarnado, que revelaba al Padre. Él dijo ser mayor que Abraham, dijo haber creado el universo, dijo que podía perdonar pecados, dijo que podía dar vida eterna, dijo que solo Él era el camino, la verdad y la vida. Si Jesucristo no estaba diciendo la verdad, entonces millones de personas estuvieron y aún están siguiendo a un mentiroso. Si Él no era quien decía ser, entonces no es un buen maestro, ni un buen hombre, sino que es, de hecho, el engañador más grande de la historia de la humanidad. De la misma manera, la Biblia no es un buen libro a menos que sea lo que dice ser, la mismísima palabra de Dios. Si no es la revelación de Dios acerca de Dios, el hombre, el universo, como dice serlo, si no tiene el secreto de la vida eterna, como dice tenerlo, entonces no es un libro bueno, sino un engaño, un libro manipulador lleno de mentiras. No es ni siquiera un poquito bueno y un poquito malo. O es verdad o es la farsa más grande que jamás se haya impreso. Uno no puede decir que simplemente es un buen libro, porque la Biblia sin duda dice que es la palabra misma, los oráculos, la revelación misma de Dios. Pero tal vez usted se pregunta, ¿cómo recibió la humanidad la palabra de Dios? ¿Cómo entregó Dios su palabra a la humanidad? ¿Las escribió en las nubes? ¿Las escondió tal vez en alguna cueva, en alguna caverna? ¿Las reveló en algunas marcas extrañas en tablas de piedra? ¿Cómo recibió la humanidad la palabra de Dios? En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, leemos que los autores de la Escritura fueron santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa frase inspirados por el Espíritu Santo es muy interesante. Se traduce del verbo griego peromenoi. Significa ser llevado por un poder ajeno a uno mismo. El mismo verbo es empleado en Hechos capítulo 27, cuando Pablo se encuentra en una tormenta en el mar y está por naufragar. ¿Se acuerda? Lucas registra el suceso en los versículos 14, 15 y 17, donde dice:
Hechos capítulo 27, versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. De la misma manera que la embarcación era controlada y movida por el viento, los autores humanos de las Escrituras fueron controlados por el autor divino en sus mentes y corazón. Más fascinante aún es el control en el corazón y las mentes de aquellos autores humanos. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 leemos: «Toda escritura es inspirada». Allí la palabra inspirada en el griego es la palabra compuesta theo, que significa Dios, y nautos, que significa literalmente aliento o viento. Entonces, las Escrituras son el aliento de Dios, su fuente es la boca misma de Dios. Esa es la misma idea que Pablo usó en Romanos capítulo 3, versículo 2. Él dice a los judíos que ellos han recibido las palabras de la boca de Dios. La pregunta que permanece es: ¿cómo hicieron los autores humanos para recibir y anotar el aliento divino? Permítame darle 3 maneras. Primero, como siempre le digo, si puede tomar nota, anote estos conceptos. ¿Cómo los autores humanos pudieron anotar el aliento y recibir el aliento divino? En primer lugar, por medio de desarrollos normales. Lucas, por ejemplo, le escribió a su amigo, un oficial de algún tipo llamado Teófilo. Lucas le dice en sus primeros comentarios que ha estudiado minuciosamente antes de escribir este registro de la vida y resurrección de Cristo. Escuche las primeras estrofas dirigidas a Teófilo en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Él escribe así: «Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido». Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, Lucas estudió, investigó, hizo entrevistas, desarrolló y puso en orden consecutivo los eventos que escuchó de distintos testigos y luego los escribió, mientras que en el mismo momento estaba siendo dirigido por el aliento de Dios. Entonces, pueden haber recibido ese aliento, ese estímulo de Dios a través de desarrollos normales. Otra manera, segunda, por medio de descripciones comunes. En segundo lugar, la Biblia se recibió por medio de descripciones comunes. Dios obró entre estos hombres autores humanos, controlando el producto de sus plumas y a la vez dándoles la libertad de escribir con su propio estilo por medio de la personalidad de cada uno y con sus propias descripciones de los eventos. Pablo escribe con su mente legal, con un vocabulario y una gramática bastante complicada. Marcos escribe con su entusiasmo juvenil, con una gramática áspera y un vocabulario simple. Y ellos registran elementos muy humanos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 13, «Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos». A mí me da esperanza saber que Pablo se olvidó algo, ¿no? Tal vez a usted también. A la vez, nunca ninguno de los autores de la Biblia escribió, «Creo que estoy seguro de esto, pero podría estar equivocado». Nunca escribieron esto. O tal vez usted no esté de acuerdo conmigo en esto. No, por favor. Ellos nunca escribieron esto. Ellos escribieron, «Así dijo el Señor». Entonces, le estoy dando 3 maneras, recuerde, 3 maneras de cómo llegó a los autores humanos este aliento divino de parte de Dios.
Primero dijimos por medio de desarrollos normales. En segundo lugar, mencionamos por medio de descripciones comunes. Y en tercer lugar, por medio del dictado divino. Hubo algunas veces en las que Dios le habló al hombre. Moisés no se sentó un día y dijo: a ver, me pregunto cómo fue que este mundo comenzó a existir. Para mí que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No, Moisés no estaba presente. Él jamás podría haber concebido qué sucedió si Dios no le entregaba el registro de lo sucedido, con el Espíritu Santo guiando y revelando los detalles exactos hasta qué cosas creó en qué día. También Moisés no dijo: necesito algunas leyes para que toda esta gente siga, porque si no doy algunas reglas, jamás tendré esta nación bajo control. Así que vamos a escribir algunas, digamos 10. Ya sé, voy a escribir 10 mandamientos. Vamos a hacer esto. No. Isaías nunca se podría haber sentado siglos antes del nacimiento de Cristo y escrito la profecía del capítulo 7, versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Las vírgenes no conciben, y Dios no se transforma en bebé. Eso era increíble para aquel tiempo. Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento de la manera en la que leemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Es importante, anote este pasaje también. Dios anuncia allí: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. A propósito, se nos dice de hecho que los profetas a veces ni siquiera entendían lo que escribían. Escuche lo que dice Pedro en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. El misterio de la inspiración es una autoría doble, en la que Dios colaboró y controló al hombre para producir un texto sin errores, que es la maravillosa palabra de Dios. Este mismo misterio de colaboración, a propósito de la palabra de Dios escrita, lo podemos ver en la palabra viva de Dios, el Señor Jesucristo. Dios colaboró y controló a una mujer llamada María, y el Hijo de Dios, sin pecado, pasó a ser la deidad encarnada. Si usted puede entender la encarnación, puede entender la inspiración. Lo posible es que usted, al igual que yo, no pueda comprender ninguna de estas dos. Ahora, me hicieron varias preguntas en cuanto al tema que nunca voy a poder responder, si es que queremos llegar a Romanos capítulo 3, versículo 3. Le recomiendo que lea un maravilloso libro de apología de la Biblia escrito por el pastor Erwin Lutzer, titulado 7 razones por las cuales usted puede confiar en la Biblia. Es una publicación de Moody Press. Entonces, si usted está interesado un poco más en este tema, por favor, busque este libro que le menciono, de Erwin Lutzer, titulado 7 razones por las cuales usted puede confiar en la Biblia. Y siga estudiando, porque realmente este tema no se agota en un solo estudio que nosotros podamos dar. Pero ¿sabe qué también? El tiempo ha pasado, ha transcurrido otra lección más. Qué rápido que pasan los días, qué rápido que pasan las horas en las cuales nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a concluir aquí. Estamos estudiando un apasionante tema, hablando de la palabra de Dios. Y quiero invitarlo una vez más para que usted nos acompañe
en nuestro próximo estudio vamos a continuar hablando del canon de la Escritura, cómo tenemos hoy lo que llamamos la Biblia, cómo llegó a formarse todo esto. Entonces lo espero en un nuevo programa de Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga ricamente.